Hola, saludos para todos. Con la ayuda del Señor vamos a considerar este tema de las 7 columnas de una iglesia local, según lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42. Primero que nada, vamos a leer directamente estos versículos y entonces haremos comentarios sobre cada una de estas columnas. Dice Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra de Dios compara a la iglesia local con diferentes tipos de ilustraciones. Dice, por ejemplo, que es la labranza de Dios, hablando acerca de un huerto donde se espera conseguir fruto, donde se siembra, se ve fruto, hay alimento. Se habla también de la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros, cada uno en particular, Cristo es la cabeza. Se habla también acerca de el edificio de Dios, un edificio en construcción que va creciendo, pero también se habla acerca de la iglesia como el templo de Dios, el templo, un edificio que estaba siendo utilizado específicamente para motivos religiosos, especialmente en la época greco-romana, durante la cual se escribió el Nuevo Testamento, y la ilustración que tenemos allí trata de asemejar lo que era uno de estos templos, pero este es el templo de Dios, no es el templo de un ídolo muerto, un ídolo sin vida. Este es el templo de Dios, la iglesia local. Y aunque yo no soy constructor ni tengo así ningún entrenamiento específico en ingeniería civil, yo sé muy bien que para poder hacer una construcción no se comienza por la parte de arriba. Si uno trata de comenzar con el techo, con la estructura superior de la casa o del edificio, o por supuesto que esto eventualmente va a caer. Y es por eso que tenemos que comenzar a ver la iglesia como el templo de Dios y tenemos que ver por qué es importante considerarla de esta manera. Primera de Corintios 3:16 tiene esta pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y aunque encontramos también que el creyente individual es templo del Espíritu Santo, aquí la expresión no sabéis que sois templo de Dios está hablando a la pluralidad de los miembros de la iglesia local allí en Corinto. Ellos juntos, una iglesia congregada en el nombre del Señor, era el templo de Dios, la habitación del Dios Santo, del único y verdadero Dios. Entonces, cuando hablamos de un templo, como de cualquier otro edificio, hay que comenzar por el fundamento, hay que comenzar por la base. Esto es imprescindible. Y la palabra del Señor también en Primera de Corintios nos dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento de una iglesia es la persona del Señor Jesucristo. No es ninguna otra persona, no es un líder religioso o varios líderes religiosos o un sistema de tradiciones o una ideología. El fundamento de la iglesia es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Pero entonces, sobre el fundamento de esa persona tan gloriosa como es el Señor Jesucristo, tienen que construirse las columnas de las cuales estaremos hablando acá en esta oportunidad. Hechos 2, 41 y 42, donde hemos leído, habla acerca de 7 columnas y brevemente vamos a describirlas acá. La primera columna sería la salvación o la conversión, los que recibieron su palabra. La segunda es el bautismo. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. En tercer lugar, ser añadidos a la iglesia local, ser recibidos a la comunión de la iglesia. Dice, se añadieron aquel día como 3000 personas. En cuarto lugar, tenemos la doctrina de los apóstoles. En quinto está la comunión unos con otros. Después, en sexto lugar, está la cena del Señor o el partimiento del pan, como se le llama acá. Y por último, las oraciones. Entonces, estas son las 7 columnas de las cuales vamos a hablar con la ayuda del Señor. Una vez que tenemos todas las cosas en orden, entonces podemos ver un templo completo que está hecho para la gloria de Dios. Comencemos para ver una distinción muy importante. Son 7 columnas, pero se dividen en 2 grupos. Las primeras 3 columnas nos hablan de 3 eventos que ocurren
una sola vez. Y las últimas 4 columnas nos hablan de 4 cosas en las que siempre hay que perseverar. Los 3 eventos, las 3 primeras columnas, para señalarlas bien claro acá, es en primer lugar la salvación, creer en el Señor Jesucristo. Esto es algo que no ocurre varias veces. Una persona es salva una vez y para siempre, de acuerdo con la palabra del Señor. La salvación no se pierde, no se puede perder y por lo tanto no se puede recuperar. Esto es un tema, yo sé que puede ser interesante para otros y lo pudiéramos discutir en otro video. En segundo lugar, el bautismo, el testimonio público en obediencia al Señor Jesucristo. Hay personas que fueron bautizados como bebés en la religión popular, como es el caso de quien les habla, y cuando ya llegamos a una edad siendo ya más conscientes, siendo más grandes, fuimos bautizados, pero no es que fuimos bautizados por segunda vez, es que el primer bautismo no contaba porque un bebé no puede entender lo que es la salvación y por lo tanto hay que mantener el orden. Primero salvación, después el bautismo. Entonces, la tercera columna, ser añadido, ser recibido como parte de una asamblea dentro de una iglesia local. Eso lo vamos a discutir más adelante con más calma. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas en las que siempre hay que perseverar? Bueno, en primer lugar, la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver que esto es bien importante. Esta es la columna central, la columna del medio. En quinto lugar, la comunión unos con otros, entre aquellos que son miembros, por supuesto, de la iglesia local. En sexto lugar, el partimiento del pan, también llamada en las escrituras, la cena del Señor, cada domingo, cada primer día de la semana. Y en séptimo lugar, pero no menos importante, las oraciones. Y no se refiere aquí tanto a las oraciones individuales como a las oraciones colectivas, la iglesia junta en oración, en comunicación constante con la persona del Señor. Entonces, vamos a ver estas columnas. La primera columna, la salvación. El versículo comienza diciendo, los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? Bueno, aquí era Pedro el que había estado hablando. Hechos capítulo 2 es importantísimo porque ese día, que era el día de Pentecostés para los judíos, había una fiesta ahí en Jerusalén, una conmemoración especial. Ese día fue el día cuando el Espíritu Santo desciende y así aquel grupo de creyentes que estaba reunidos en aquel lugar en Jerusalén, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y así se dio inicio a algo que no existía antes, la iglesia de Dios. Así en ese momento Pedro se levanta y da un discurso, un mensaje, y en el versículo 22 de ese capítulo él dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. En el versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, los que recibieron su palabra, está diciendo con toda claridad que recibieron lo que Pedro les acababa de decir. El mensaje de Pedro estaba basado sobre la persona del Señor Jesucristo. Y recuerden, el fundamento de una iglesia tiene que ser la persona del Señor Jesucristo. Pedro les habló de Jesucristo. Les dijo que él era el varón aprobado por Dios. Les habló de su muerte, pero habló también de la resurrección del Señor. Dice, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Y en el versículo 36 dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, está presentando el Evangelio, la buena noticia. Y queridos hermanos y amigos que quizás todavía no han creído en el Señor, no se puede comenzar una iglesia local sin personas que hayan recibido la palabra del Señor. Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo y cuando se predica el Evangelio, ya sea públicamente o en forma individual, se está diciendo la misma palabra. El Señor Jesucristo, varón aprobado por Dios, murió en la cruz, resucitó entre los muertos y ha sido exaltado. Y si usted todavía no es salva, no es salvo,
usted necesita creer en el Señor Jesucristo, venir a Él como un pecador y así de esta manera reconocer y creer, como dice la Escritura, que el Señor Jesucristo murió por ti, resucitó de entre los muertos y te puede salvar. Esta es la primera columna, la salvación. Estas personas que oyeron el mensaje de Pedro recibieron su palabra. Quiere decir, creyeron, aceptaron lo que se había dicho y por lo tanto ellos fueron salvos. No se puede cambiar el orden de estas columnas. La primera es la salvación. No se puede formar una iglesia con personas que todavía no han entendido a cabalidad el mensaje de salvación y aunque lo hayan entendido, si no han tomado ese momento decisivo en su vida, cuando creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, estas personas no son salvas y no pueden ser parte de la iglesia. La segunda columna, el bautismo. Dice allí, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Solamente los que son salvos pueden ser bautizados. El bautismo es un testimonio público, es una declaración de obediencia al Señor Jesucristo, donde se está mostrando públicamente delante de todos los que estén presentes en ese día, al ser sumergido en el agua y salir nuevamente de allí, que esta persona ha muerto para el mundo y ahora está andando en novedad de vida. Hermanos, esta columna es muy importante. Cuando una persona dice haber creído en el Señor y así manifiesta su deseo de ser bautizado, los ancianos, pero también toda la iglesia, la congregación, tiene que tener así esta seguridad que esta persona de verdad ha muerto al mundo. Una persona no tiene que esperar o no debe esperar a ser bautizada para comenzar a caminar en novedad de vida, sino que va a ser bautizada para mostrar que ya está andando en una vida nueva, que ya es una nueva criatura. El bautismo no es para ser salvo. El bautismo, entonces, ese testimonio público de obediencia al Señor Jesucristo. Hermanos, que podamos guardar muy bien esta columna y así pues, aquellos que han de ser bautizados, podamos estar seguros que están haciéndolo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La tercera columna es una que es muy ignorada en muchos círculos llamados cristianos hoy en día, la recepción a la iglesia local. Muchas personas creen que simplemente con asistir regularmente a un lugar llamado iglesia, ya eso los hace como parte de ella. Incluso en el vocabulario la gente dice, no, yo asisto a tal parte, o yo voy los domingos a ese lugar, y ya creen que con eso son parte de la iglesia local. La salvación ocurre en un momento, el bautismo ocurre en otro momento, y la persona es añadida o recibida a la iglesia local en otro momento específico. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, porque dice, se añadieron aquel día. Y cuando entonces seguimos leyendo más adelante, podemos ver en el capítulo 2, versículo 47 al final, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, se añadieron. ¿Por quién? ¿Quién los añadió? Los añadió el Señor. ¿Y cómo entonces fueron añadidos? Bueno, porque estas personas, habiendo sido salvas y habiendo sido bautizadas, entonces tuvieron ese momento cuando se identificaron públicamente con el grupo de creyentes que estaba en aquel lugar, la iglesia. Jerusalén fue la primera iglesia, el prototipo, es el plan a seguir para nosotros. Entonces, para una persona ser parte de una iglesia local, tiene que demostrar o tiene que ser salva, tiene que haber creído en el Señor de acuerdo a la Escritura, tiene que haber sido bautizada de acuerdo a la Escritura, y esa persona entonces, ya en esta condición, puede ser añadida o recibida a la iglesia local. El estudio de la recepción en la iglesia local es muy interesante. Aquí solamente lo estamos tratando muy brevemente, que los hermanos responsables, los ancianos, y les recordamos que la iglesia nunca en el Nuevo Testamento tenía un solo pastor, como es la práctica normal. Recuerden, lo que es normal no siempre es necesariamente lo bíblico, más bien muy pocas veces lo es. El deseo de Dios es que la iglesia tenga un grupo de ancianos, y por allí tengo un video también sobre ese tema. Pero los hermanos ancianos, líderes de la iglesia local, ellos deberían entonces tener mucho cuidado. Una persona que va a ser añadida
a la iglesia local. Debe ser alguien que haya mostrado un entendimiento, un conocimiento, aunque sea general, de lo que significa congregarse en el nombre del Señor. Al ser añadido, llegamos a ser parte de algo y no se puede ser parte de dos cosas o tres cosas a la vez. No puede ser que alguien diga, bueno, yo voy a ser recibido a la comunión de la iglesia local en este lugar, pero también ocasionalmente yo voy a ir a otro sitio o a aquel otro grupo o voy a estar allá. Esto sería confusión y desorden, porque sencillamente si eres añadido a algo, eres parte de eso y entonces eso implica que debe haber una constancia, como vamos a ver en las otras 4 columnas que siguen más adelante. Entonces, hermanos, añadirse a la iglesia local. Si hay alguien aquí que es salvo y es bautizado y no ha sido recibido a la comunión de la iglesia, quizás se ha congregado en un lugar diferente y está considerando congregarse en el nombre del Señor, quisiéramos que pudiera hacerlo usted con toda responsabilidad y con convicción de lo que dice la palabra de Dios. Uno no es añadido a una iglesia local congregada al nombre del Señor solo porque mi familia o mis amigos están allí. No lo hacemos porque me queda más cerca. No lo hacemos porque me gusta la forma como los hermanos predican allí. Aunque todas estas cosas también pudieran ocurrir, no deberían ser la razón primordial. Ser recibido o añadido hacia la iglesia local debería ser como la convicción. Este es el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. No hay otro lugar y por lo tanto quiero estar allí y ser parte de esto. Esto es algo maravilloso. Dijimos que estas 3 primeras columnas eran eventos que ocurrían una sola vez. Uno es salvo una sola vez, es bautizado una sola vez, pero recibido por primera vez a una iglesia local es algo que ocurre una vez. Después la persona puede ser que se mude a otra ciudad y ha recibido la comunión de otra iglesia local. O puede ser que lamentablemente ocurre una persona a causa de algún pecado haya sido separado de la iglesia local por la disciplina bíblica y va a ser restaurado, es añadido nuevamente. Pero lo que queremos decir, la primera vez que la persona es recibida a una iglesia local, lo está haciendo con la convicción que este es el sitio que Dios ha establecido por medio de su palabra. Cuando haya esa convicción, aunque todas las demás cosas cambien, la familia, los amigos que estaban allí, que yo quería ver más frecuentemente, puede ser que se muden, pueden ser que se vayan a otra ciudad, pueden ser que o que mueran o pase algo y no se congreguen más allí, puede ser que yo tenga que mudarme a otro barrio y me queda mucho más lejos y ya no es el sitio más cercano para yo ir. Cuando hay una convicción firme de que ese es el lugar donde Dios ha puesto su nombre, vamos a permanecer allí porque lo estamos haciendo con convicción para el Señor. Entonces, estas 3 primeras columnas, cosas que pasan una sola vez. Vamos a ver las otras 4 columnas y como decíamos, estas columnas están marcadas por la palabra perseveraban y son cosas que entonces deben ocurrir continuamente. Son cosas que no pasan ocasionalmente, sino que debemos perseverar. El verbo perseverar allí al principio de estas 4 cosas, al principio del versículo 42, está tocando no solamente la doctrina de los apóstoles, sino las otras 3 también. En otras palabras, pudiéramos leer el versículo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Perseverar, constancia, firmeza, no como así, como dice el Salmo 1, el tamo que arrebata el viento, como una pequeña brisna de paja que cualquier brisa puede llevar de un lado y lo puede llevar al otro lado. Perseverar habla de estabilidad, habla de firmeza, de convicciones, y esto es fundamental para el funcionamiento entonces de una iglesia local de acuerdo a la palabra de Dios. Decíamos que la columna del medio, la 4ª columna, es la doctrina de los apóstoles, y la doctrina es la columna central. Es cada una de ellas. Usted puede ver cómo se relaciona con la columna anterior. No puede haber bautismo si no hay salvación. No puede haber recepción en la iglesia local si la persona no ha sido salvada y bautizada. Y no se puede perseverar en la doctrina de los apóstoles si no hay la convicción de haber sido recibido a la iglesia local, porque este es el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. Fíjense muy bien
que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en la ley del Antiguo Testamento. Esto trae mucha confusión cuando las personas no saben distinguir entre lo que es Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Estos creyentes de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles está en el Nuevo Testamento. Ahí en los Hechos de los Apóstoles tenemos las enseñanzas, el ejemplo de los apóstoles, y en las epístolas, inspiradas también, por supuesto, por el Espíritu Santo, tenemos la doctrina de los apóstoles. Para el mantenimiento de una iglesia local congregada en el nombre del Señor, es vital que los hermanos que toman parte públicamente en la enseñanza de la palabra de Dios se ajusten a la doctrina de los apóstoles. Pudiéramos nombrar muchos ejemplos. Está la doctrina de Primera de Corintios capítulo 11 sobre el señorío de Cristo manifestado, Cristo como cabeza, en la cabeza cubierta de las hermanas durante las reuniones públicas de la iglesia y la cabeza descubierta de los hermanos durante las reuniones públicas de la iglesia. Tenemos también las doctrinas, otro tipo de doctrinas como la deidad del Señor Jesucristo, algo que no se puede negar, y junto con ella la humanidad del Señor Jesucristo. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que Cristo viene en cualquier momento a levantar a su pueblo para estar con él. Y así muchas otras doctrinas que la encontramos así en los escritos de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo vital, es la columna central de las 7 columnas dentro de la iglesia. Pero la quinta columna nos habla de la comunión. Dice que ellos perseveraban también en la comunión unos con otros. ¿Quiénes eran esos unos con otros que se mencionan allí? Bueno, los que habían sido salvos, los que habían sido bautizados, los que habían sido recibidos y los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Queridas hermanas y hermanos, este quizás sea una de las columnas también más atacadas hoy en día, porque el enemigo de nuestras almas quiere traer división. Y así cuando hay problemas, porque en toda asamblea, en toda iglesia local hay problemas en algún momento o en otro. Muchas veces estos problemas son a causa de nuestra propia carnalidad, de rivalidades, de deseo de tratar de ser superior a los demás, de despreciar a los otros. Esto afecta a la comunión. Esto le da gozo al enemigo de nuestras almas y esto contrita al Espíritu Santo en nosotros y trae tristeza al Señor. La comunión unos con otros. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros así podamos contribuir a que ese ambiente de comunión entre el pueblo del Señor se pueda mantener y pueda mejorar y pueda ser restaurado. Pero esa comunión no es solamente venir a la cena del Señor el domingo en la mañana, y muchas personas, lamentablemente, muchos hermanos solo vienen el domingo en la mañana y apenas se termina la cena del Señor se van, no saludan a los hermanos, no tienen tiempo para conversar y durante toda la semana no hay una llamada por teléfono, no hay una visita. Esta persona puede decir, bueno, yo estoy en comunión, como decimos muchas veces, porque todavía estoy tomando la cena del Señor, pero hermanos, la comunión unos con otros es algo en lo cual hay que perseverar. Y para tener esta comunión, hermanos, necesitamos así pasar tiempo juntos, estar pendientes unos de otros, que el Señor nos ayude a mantener bien firme esta columna de la comunión unos con otros. Pero la sexta columna, la cena del Señor. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Algunas personas dicen que el partimiento del pan aquí simplemente quiere decir que comían juntos, que tenían una merienda juntos y que no significa la cena del Señor, pero esto, por supuesto, no puede ser mantenido en el contexto de lo que dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es entonces el punto de ligar el partimiento del pan si solo es una merienda con la comunión? No sería algo repetitivo. Eso de tener una comida juntos sería parte o una de las formas en que se puede manifestar de forma visible la comunión. Pero aquí es el partimiento del pan en una forma muy específica y una forma muy singular. Así que el versículo 46, donde dice partiendo el pan en las casas
La palabra en las casas sencillamente está diciendo que era una comida cotidiana en familia, no era el partimiento del pan de cuando nos reunimos como iglesia, como dice Primera de Corintios también, capítulo 11. Entonces, el partimiento del pan es algo que solamente es para aquellos que han tenido ese momento de salvación, han sido bautizados, han sido recibidos a la iglesia local y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Un tema muy delicado para muchas personas es por qué cuando viene una persona, supongamos un familiar que es un creyente genuino, alguien que ha sido salvo, pero no se congrega en la asamblea con nosotros y se congrega en X lugar con el nombre que se le quiera dar, pero se sabe que es salvo y la persona viene de visita el domingo en la mañana y normalmente se le dice muy amablemente a esta persona, bueno, bienvenido, gracias por venir a visitarnos, y se le dice, por favor, usted puede sentarse y observar la cena del Señor, pero usted no puede tomar parte de la cena del Señor. Hay mucha gente que se ofende, se molesta, no entiende esto y dice que somos sectarios, que estamos dividiendo el cuerpo de Cristo, que no estamos mostrando amor unos por otros, pero quisiera que por favor no veamos este tema con nuestras pasiones o con nuestros así pensamientos, sino en armonía con lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los que perseveraban en el partimiento del pan? Bueno, los que habían sido recibidos a una iglesia local de este tipo, donde se reconocía la preeminencia del Señor. Los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y aquellos que también además tenían comunión unos con otros. Por lo tanto, para que alguien persevere en el partimiento del pan en una iglesia local, tiene que ser una persona que tenga la misma convicción de la doctrina de los apóstoles de este lugar donde se va a sentar a partir el pan. Partir el pan, por supuesto, es recordar el Señor Jesucristo en su muerte, en su cuerpo, en su sangre, del pan, en la copa. El término genérico incluye ambas cosas y esto es algo que se hace no de forma aislada. Muchas personas quisieran ser recibidas solamente en la cena del Señor ese domingo que están de visita y el siguiente domingo y los demás domingos se van a congregar así en el lugar donde se congregaban normalmente. Eso no es perseverar, pero la recepción, la columna número 3, no es ser recibido a la cena del Señor, es ser recibido o añadido a la iglesia local con todos sus privilegios y con todas sus responsabilidades. Así que con mucho cariño, si alguien que no se congrega regularmente en este tipo de asambleas de hermanos congregados en el nombre del Señor, eso no es el título oficial, es simplemente una expresión para describirlo, quisiéramos que con mucho cariño entienda que la cena del Señor es para aquellos, como dice la Biblia, que perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Por lo tanto, no es una comunión casual, esporádica, ocasional, que se hace una sola vez. Es perseverar en la comunión unos con otros y por lo tanto, allí es cuando se puede perseverar en el partimiento del pan. La última columna no es la menos importante. Todas son importantes, pero esta es bien importante. También las oraciones. La iglesia nació en un ambiente de oración. Usted puede ir a los Hechos de los Apóstoles y puede ver cómo constantemente se nombra la iglesia viniendo junta para orar por diferentes necesidades. Una asamblea necesita tener por lo menos una reunión de oración, un culto de oración durante la semana. Las oraciones trae al pueblo de Dios juntos para clamar corporativamente a Dios por ayuda, también para dar gracias al Señor, también por supuesto para mostrar nuestra gratitud, orar por las necesidades personales, por las necesidades colectivas del pueblo de Dios, orar por la obra del Señor en otro lugar. Qué bendición cuando la iglesia local congregada al nombre del Señor se reúne para orar. No es verdad que muchas veces la reunión de oración es la más descuidada de todas las reuniones dentro de una asamblea. Lamentablemente así pasa. Y sabemos que durante la semana hay mucha gente que trabaja, llega tarde, trabaja de noche, hay estudiantes que no pueden llegar, hay familias con niños pequeños, madres que no pueden dejar los niños
solos en la casa, cuando están muy pequeños, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos. Pero algo que yo le doy gracias al Señor, el ejemplo que tuve en mi casa de mi abuela y de mi mamá, el ejemplo que tuve en la asamblea donde me congregaba, era darle esa prioridad e importancia en mi vida a tratar de estar en todas las reuniones de la asamblea, todas las veces que fuera posible. No decir, bueno, si no tengo nada que hacer, voy al culto de oración. No, mi deseo, mi anhelo debería ser estar allí. Qué bendición cuando una iglesia local mantiene firme la columna de las oraciones. Y una vez más, si esta columna se está debilitando, hermanos, deberíamos hacer un esfuerzo todos para que esta no vaya así a arruinarse. Y porque recuerde algo, si cualquiera de estas columnas sufre, el edificio se puede así colapsar y venir abajo. La iglesia universal es indestructible, nunca podrá ser destruida, pero las iglesias locales pueden ser muy frágiles, hermanos, y la perseverancia implica que cada uno de nosotros que somos miembros de esa asamblea podamos perseverar en estas 7 columnas. Hermanos, que el Señor nos ayude para ver iglesias locales que se congregan en el nombre del Señor, firmes sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo y manteniendo estas 7 columnas firmes para la gloria de su nombre. Muchas gracias.